Bendiga en esta mañana. Quiero que me acompañen, hermanos, allí al libro de Ageo. Vamos a darle continuidad al tema que hemos estado viendo, o la serie de temas que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas acerca de la adoración. La semana pasada, hermanos, veíamos el tema de la adoración a través de la predicación, y en esta hora vamos a ver la segunda parte. El domingo pasado teníamos como texto introductorio Ageo capítulo 1, versículo número 13 y versículo número 14, el cual dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El domingo pasado, hermanos, veíamos que la predicación tiene como propósito la edificación del pueblo. El texto que veíamos ahorita en Ageo, vemos cómo tiene como propósito que la iglesia o el pueblo se reuniera con el fin de despertar el espíritu y después trabajar en la casa de Jehová. Veíamos en ese texto que ese era el propósito de la predicación o el propósito del mensaje que dio Ageo, enviado de Jehová. También veíamos que la predicación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, era el mismo propósito de dirigirse hacia un pueblo que era desobediente y teniendo como resultado la posible obediencia al final de ese pueblo. Lo mismo sucede hoy en día. Veíamos algunos puntos sobre lo que debe de existir en nosotros, o lo que debemos de analizar al escuchar la predicación, al escuchar la palabra de nuestro Dios. Y debemos de tener en cuenta la importancia, hermanos, de valorar el consejo y palabras de nuestro Dios como a alguien a quien amamos, como a alguien de quien queremos recibir consejos, según Jeremías 6:10. También veíamos la importancia de no dejar de compartir el mensaje de nuestro Dios. El mensaje de nuestro Dios es un mensaje de salvación que se ha dado a través de todo el tiempo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. También, hermanos, veíamos la importancia de escuchar con atención las cosas que hemos oído, según Hebreos capítulo 2, versículo número 1. También la importancia de usar bien la palabra de verdad, según segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo número 15. También, hermanos, veíamos, esto es como una recapitulación de todo lo que vimos la semana pasada, lo quiero tomar a modo de introducción. También veíamos la importancia de valorar a aquellas personas que se esfuerzan en predicar, según Romanos capítulo 10, versículo 14. También la importancia de reflexionar sobre todo lo que Jesús, todo lo que tantos hombres de Dios padecieron para que la palabra se siga predicando hasta estos momentos. Todo lo que padecieron a causa del Evangelio, según Hechos capítulo 10, versículo 27. Y al final veíamos cómo tantos hombres de Dios, como tantos cristianos del primer siglo murieron a causa también del Evangelio, según Filipenses capítulo 1, versículo número 21. El propósito, hermanos, de este tema y los otros que hemos visto a lo largo de estas semanas tiene que ver, hermanos, con la adoración. La adoración a través del canto, la adoración a través de la cena del Señor, la adoración a través de la ofrenda, la adoración, hermanos, a través de la predicación, que es lo que hemos estado viendo la semana pasada. La semana pasada, hermanos, les comentaba que parte de la oración que Dios pide está pensada en nosotros. Está pensada en nosotros porque tanto el canto como la oración, como la cena del Señor y como la ofrenda están pensadas en rendir una adoración
directa al Padre, a través de la oración, a través del canto, a través de la cena, a través de la ofrenda. Pero en cuanto a la predicación, vemos algo distinto. La predicación va dirigida a mí. La persona que se para aquí al frente, hermanos, que comienza a predicar, tiene como propósito la edificación del pueblo. Es algo que a mí me beneficia. Es algo que para mí es importante. Porque tantos mensajes, hermanos, que se han predicado acerca del amor, acerca de la misericordia, acerca de la paciencia, hermanos, sin la cual ninguno de nosotros estaría ahora aquí. Bueno, tiene como propósito que mi espíritu, tiene como propósito que mi mente, que mi corazón se consagre cada día más a Dios. Esto, hermanos, nos va a llevar a que trabajemos, nos va a llevar a que sirvamos de una mejor manera a nuestro Dios. Porque el propósito de la predicación, hermanos, es mi edificación. Es mi edificación. No es otra cosa más que el pueblo de Dios sea edificado. Quiero que lo relacionemos, hermanos, con la educación, porque sabemos de antemano que para alcanzar algo, no me piden que lo hagas, me subí, como hace 5 minutos. Cuando nosotros queremos alcanzar algo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es esforzarnos, ¿verdad? Es imposible alcanzar algo sin esfuerzo, sin dedicación, sin paciencia, sin respeto, sin entusiasmo. Y esto lo quiero relacionar con la educación, porque sabemos que en la mayoría de los casos, un buen estudiante al final se va a convertir ¿en qué? En un buen profesionista. Un buen profesionista, hermanos, sabemos que fue aquel estudiante que llevaba las tareas, que ponía atención en clase, que estudiaba, que le daba importancia al estudio. Esto lo vemos en la mayoría de los casos, que era disciplinado, y su profesionalismo o su éxito laboral dependió, hermanos, de ese esfuerzo que tuvo en la educación. Vemos ahí el resultado de la educación. Y quiero que en esta mañana veamos precisamente el resultado de la predicación. ¿Cuál es el resultado que provoca en mí la predicación? Sabemos que debemos dar honra a quien honra merece, ¿verdad? Eso lo tenemos muy, muy claro. Y sin lugar a dudas, Dios merece toda nuestra honra, merece todo nuestro respeto. Y el resultado, o un buen resultado de la predicación, lo vamos a obtener cuando entendemos en su totalidad que es el mismo Dios quien nos habla a través de la predicación. Cuando es el mismo Dios quien nos habla, es el mismo Dios quien nos aconseja, que nos exhorta, que nos anima a través de la predicación, en donde nosotros somos los únicos beneficiados. Quiero que en esta mañana veamos dos resultados. Quiero que veamos dos resultados que obtendremos en la predicación de la palabra de nuestro Dios. Sabemos que los resultados los vamos a encontrar con esfuerzo, ¿verdad? Y la verdad es que si la palabra de Dios queremos que haga efecto en mi vida, si queremos que la palabra de Dios, que la predicación tenga un resultado positivo en mi vida, no cabe duda que nosotros también tenemos que poner de nuestro esfuerzo, de nuestra atención, de nuestra dedicación, ¿sí? Entonces, el primer resultado que vamos a encontrar en la palabra de nuestro Dios es la obediencia. En Hechos capítulo número 5, vemos una serie de predicaciones que tienen que ver con cómo la iglesia se iba desarrollando, cómo la iglesia iba creciendo.
Desde el capítulo número 2, cuando se habla acerca del Espíritu Santo, cuando vemos después acerca de la vida de estos primeros cristianos que trabajaban y vendían sus propiedades y se las daban a los pobres, cuando vemos el trabajo de evangelismo de Pedro y Juan ante el concilio, cuando vemos que la iglesia estaba trabajando en conjunto y que tenía todas las cosas en común, vemos después una parte de esa iglesia que no entendió el concepto de lo que estaba predicando. Vemos cómo Ananías y Zafira se aprovecharon de esa situación que tenían de vender propiedades para tener un beneficio propio. Vemos cómo la iglesia, hermanos, iba creciendo, vemos cómo la iglesia iba trabajando, y luego nos encontramos con una predicación en donde Pedro y Juan, en el versículo número 29, dice que respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso, hermanos, era una predicación, porque en el versículo número 30 dice que el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vemos cómo se está predicando acerca del arrepentimiento y del perdón de pecados. Y luego dice el versículo número 32: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El resultado, hermanos, de la predicación, o el primer resultado que encontramos en la predicación, es la obediencia, ¿sí? Es el obedecer, es el arrepentirse, es el obedecer y el venir a formar parte de la iglesia de Cristo. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra de nuestro Dios, según Romanos capítulo 10, versículo 17. También sabemos de antemano que la fe sin obras es muerta, según Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Por lo tanto, hermanos, el cristianismo es algo que es práctico, es algo que es de obediencia constante, es algo que no podemos poner en pausa, es algo que no podemos irnos de vacaciones, ¿sí? Es algo que debe ser constante. No todos, hermanos, tenemos la misma capacidad intelectual, eso es una realidad. No todos tenemos la misma inteligencia, la misma capacidad intelectual. Es por eso que vemos algunas personas que son más inteligentes que otras, ¿verdad? Vemos algunas personas que son mucho más inteligentes que yo, porque tienen una capacidad intelectual mayor, un coeficiente intelectual más alto, ¿sí? La inteligencia puede ser a veces muy subjetiva, pero se desarrolló una herramienta que es muy útil para medir la inteligencia de las personas. Eso se le llama el examen de coeficiencia intelectual, ¿sí? Como dato, hermanos, estaba investigando, me llamó la atención saber, bueno, hoy en día, ¿quién es la persona más inteligente? ¿Quién es la persona con el cerebro más grande? Y resulta que es un australiano, el cual se llama Terence Tao. Terence Tao, hermano, tiene un coeficiente intelectual de 230 puntos. 230 puntos. Eso es muchísimo a comparación de grandes hombres importantes como Albert Einstein, como Stephen Hawking. Son personas, hermanos, que tenían un coeficiente intelectual muy alto. Este hombre es un australiano que tiene 230, es la persona viva con la capacidad intelectual más alta. Dice su padre, hermanos, que a los 2 años esta persona ya podía resolver operaciones básicas aritméticas, ¿sí? Inclusive ya enseñaba inglés y matemáticas a niños pues, más grandes que él. A los 9 años entró a una universidad en California, a la cual ya ha aportado más de 200 escritos. Hoy en día es un matemático, es un maestro
de matemáticas. Y luego nos podemos preguntar, bueno, ¿y eso a mí qué me interesa, verdad? ¿A mí qué me importa? La verdad es que yo soy feliz con mis 5 puntos de inteligencia, no sé realmente cuántos tenga, y la verdad es que va a ser muy cansado querer saberlo a través del examen, pero la verdad es que eso es solo como dato, porque lo que Dios más valora no es esa inteligencia, ¿sí? Lo que Dios más valora, hermanos, es esa capacidad que nosotros como cristianos tengamos ante distintas situaciones o adversidades que se nos presenten. A Dios no le interesa la capacidad que yo tengo para resolver grandes y difíciles ecuaciones. A Dios no le interesa nada de eso, porque la adoración, hermanos, que Dios pide, la adoración que Dios pide debe ser una adoración que produzca en mí esa inteligencia espiritual, ¿sí? Una inteligencia espiritual, hermanos, que vamos a obtener solamente con el estudio, con la dedicación, con la atención a la palabra, hermanos, que se es predicada. Quiero que me acompañen ahí a Salmos. Salmos capítulo 95. Salmos capítulo número 95, versículo Salmo 95, versículo número 6. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Lo que Dios desea, hermanos, cuando venimos a adorar, como beneficio, como un regalo de Dios, el dedicar 35 o 40 minutos, parte de su adoración, en que nosotros salgamos edificados, es que no endurezcamos nuestro corazón cuando oímos la voz de Jehová. Debemos de venir, hermanos, arrodillados, debemos de venir postrados ante su presencia, como la persona más humilde, como la persona más mansa, como aquella persona, hermanos, que necesita escuchar la voz de Dios. Porque si no escuchamos la voz de Dios, hermanos, Dios va a estar disgustado con nosotros, así como lo estuvo 40 años con el pueblo. Disgustados, hermanos, porque no queremos escuchar su consejo, disgustados porque no queremos aprovechar esta oportunidad de escuchar su palabra, y al final no entraríamos en su reposo. Sabemos que aún queda un reposo en el Señor. Entonces es importante que busquemos, hermanos, busquemos darle más importancia al escuchar la palabra de nuestro Dios. La única forma que Dios ha establecido para que la iglesia sea edificada es a través de su palabra. No crea que si no escuchamos vamos a salir edificados. La realidad es que no. Es necesario, hermanos, e importante que escuchemos la palabra de nuestro Dios, porque solamente así vamos a salir grandemente edificados. Los que ya hemos obedecido, hermanos, la palabra, quiero que entendamos también que la muestra más clara, la muestra más precisa de lo inteligente que somos para con Dios es el que nosotros nos sigamos reuniendo, nos sigamos congregando, sigamos teniendo ese deseo de seguir escuchando la palabra de nuestro Dios. Porque cuando nos bautizamos fue una decisión que tuvimos que pensar, fue una decisión que tuvimos que meditar, fue una decisión inteligente que tuvimos que tomar. Igual las personas que nos visitan también pueden tener esa oportunidad de mostrarle a Dios lo inteligente que somos al tomar la mejor decisión que podemos tomar
en nuestras vidas. El resultado, hermanos, de la predicación tiene como resultado la obediencia. Veíamos que no todos tenemos la misma capacidad intelectual, pero lo bonito de esto, del cristianismo, es que todos nosotros tenemos la misma capacidad de escuchar la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos la misma capacidad de ser edificados, la misma capacidad de ser obedientes a la voz de nuestro Dios. Porque para Dios, hermanos, Terence Tao no es la persona más inteligente. Para nosotros, para Dios, hermanos, nosotros somos la persona más inteligente porque ya hemos obedecido. Igual las personas que nos visitan tienen esa oportunidad de obedecer la voz de nuestro Dios. Tienen la misma oportunidad y bendición de encontrar en la palabra de nuestro Dios ese aliento, ese consuelo, esa armonía, esa paz que podemos encontrar a través de la predicación. Y que el resultado final, hermanos, de esta predicación, la predicación que se expone domingo tras domingo, sea la obediencia al Evangelio. Si nosotros ya somos parte de la iglesia, es la predicación lo que nos mueve a la obediencia. Si usted nos visita, la predicación, hermanos, es lo que nos mueve a la obediencia y pasar así a las aguas del bautismo. Otra cosa, hermanos, que produce o que tiene como resultado la predicación es el crecimiento. El crecimiento es algo muy importante, porque el crecimiento va a determinar cómo voy yo a reaccionar ante cualquier problema o ante cualquier situación que se me presente. El crecimiento va a depender qué es lo que yo voy a hacer o qué es lo que no voy a hacer. Quiero que me acompañen ahí a la segunda carta de Pedro. Un texto que conocemos muy bien. Segunda carta de Pedro, capítulo número 2, versículo número 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo número 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Muchas veces, hermanos, ¿saben qué es lo que impide que nosotros crezcamos? Es precisamente la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las distracciones. Todo esto es lo que nos impide, hermanos, que crezcamos. Porque después de esto, vemos que debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual. Fíjense cómo en versículos atrás, desde el capítulo número 1 nos habla de grandes y magníficas bendiciones y promesas que tenemos en Cristo. Desde que seremos sometidos a prueba y podemos salir vencedores. Desde que el fin de nuestros días, el fin de nuestra fe es la obtención de la salvación, que es la salvación de nuestras almas. Cuando hablamos acerca de cuál es el fin de mi fe, vemos cómo se nos anima y se nos exhorta a través de estos pasajes de cómo Jesús padeció, cómo Jesús murió, cómo Jesús derramó su sangre para que nosotros seamos lavados, para que nosotros seamos purificados. Ese crecimiento, hermanos, se va a dar conforme nosotros escuchamos la palabra de nuestro Dios. Porque dice el versículo número 25 que la palabra del Señor, ahí en el capítulo número 1, primera carta de Pedro, capítulo número 1, versículo número 25, dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Después de decir estas cosas, ahora sí el apóstol Pedro comienza a decir que debemos de desechar. Para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos crecer para salvación,
primero tenemos que desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones. Cuando nosotros venimos, hermanos, a escuchar la palabra de nuestro Dios, puede ser que traigamos esto en nuestra mente. Traigamos hipocresía, traigamos engaño, traigamos malicia. Y es por eso que muchas veces no crecemos para salvación. No crecemos para salvación. Porque el crecimiento espiritual es el proceso de volverse cada día más parecidos a Jesús. Cada día más parecidos a ese hijo que Dios siempre quiso. Dios siempre quiso un hijo fiel. Y cuando nosotros vamos creciendo, pues vamos acercándonos o pareciéndonos más a ese hijo que Dios desea. Porque el crecimiento siempre es evidente, ¿verdad? El crecimiento siempre es evidente. El crecimiento espiritual, hermanos, también siempre es evidente. Vamos a darnos cuenta qué tan alto he sido espiritualmente hablando. Qué tan capaz ahora soy de enfrentarme a los problemas, a las tentaciones. Y eso, hermanos, se va a poner en evidencia según mi crecimiento espiritual que he tenido a lo largo de este tiempo. ¿Quién mejor que yo, que estoy escuchando la palabra de Dios, conozco cuál va a ser el resultado de esa predicación? ¿Qué es lo que va a producir en mí esa predicación? ¿Y cuál va a ser el crecimiento que voy a obtener a través de esa predicación? Porque aunque todos tengamos la misma capacidad y la misma oportunidad, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, no todos vamos a obtener los mismos resultados. Porque los resultados, hermanos, dependen de mí. Dependen de qué tanto entusiasmo le pongo a escuchar la palabra de nuestro Dios. La alimentación, ahorita que veíamos acerca de cómo un niño recién nacido desea esa leche materna y cómo el cristiano debe desear también esa leche espiritual. La alimentación es algo que también determina ¿qué? Mi salud. A veces nos quejamos de que nos duele el estómago o que tenemos acidez, pero les aseguro, hermanos, que cuando salga de aquí voy a ser los primeros en estar formados allá afuera, esperando a que las bendiciones de Josué y Sari terminen de comprar sus elotes y tostitos. No me va a importar, hermano, estar en el sol, no me va a importar estar haciendo fila, porque yo quiero unos tostitos con las dos salsas. La salud, hermanos, la salud también es evidente. Qué tan sano estoy, qué tan saludable estoy. Porque la forma en la que yo me alimento a través de la palabra de Dios, a través de la predicación, va a determinar mi salud espiritual, va a determinar mi condición espiritual, mi estado de salud espiritual. El día de ayer, hermanos, según corté el zacate, el césped, estaba bien alto, hermanos, por la lluvia y todo eso. Entonces, según yo lo corté, obviamente dejé ahí uno que otro zacatillo ahí saliendo. Pero si vieran, hermanos, cómo quedé cansado, en un pequeño pasillo, a la entrada, me tardé como 3 horas, yo creo, 3 o 4 horas en cortar ese zacate, porque no tenía práctica, o más bien no tengo práctica. No vayan a pensar que ya soy un experto en cortar zacate y vayan a querer aprovechar. No tengo práctica, hermanos, en el cortar césped, ¿sí? Nadie me enseñó a cortar césped. Tenía una pala, un pico y otra cosa que no sé cómo se llama. Asador o asadón, no sé. Pero no tengo práctica en eso. Y dicen que la práctica, hermanos, dicen que la práctica hace al maestro, ¿verdad?
Dicen que la práctica hace al maestro. La práctica diaria, hermanos, de mi cristianismo va a poner en evidencia el resultado de cada sermón, hermanos, que he escuchado. El crecimiento que he obtenido a través de la predicación. La práctica hace al maestro. Y la práctica, hermanos, quiero que entendamos que hace al cristiano. La práctica hace al cristiano. El cristianismo, hermanos, es práctica, es constante, es diario. Pero esa práctica la vamos a obtener si cuando salgamos de ese lugar, salgamos edificados. Si venimos a ese lugar, hermanos, y venimos a sentarnos y no escuchamos la palabra de nuestro Dios, si no meditamos en ella, si no pensamos en ella, al salir de ese lugar, hermanos, no va a haber edificación. Y si no hay edificación, no va a haber práctica. No va a haber práctica. Entonces, por más que vengamos, por más que escuchemos o hagamos el intento por escuchar, no va a haber práctica. Por lo tanto, mi cristianismo no va a ser práctico. No vamos a poner en evidencia el resultado de la predicación. No vamos a poner en evidencia el resultado de mi obediencia ni el resultado de mi crecimiento. Quiero terminar comentando lo siguiente. Dios a todos nos da la misma oportunidad de escuchar su palabra. Dios a todos nos da la misma oportunidad de obedecer su palabra. Dios a todos nos da la misma oportunidad de crecer para salvación. Y quiero que terminemos este tema acerca de la adoración a través de la palabra como entender que el propósito primordial de que la palabra de Dios se siga predicando desde el Antiguo Testamento hasta hoy en día es para que el pueblo de Dios, para que la iglesia se siga manteniendo unida, se siga manteniendo en amor, en trabajo, en obediencia, para que la iglesia de Cristo, hermanos, se siga manteniendo fuerte, saludable. Si no necesitáramos, hermanos, si la iglesia de Cristo no necesitara ser fuerte, no necesitaría ser saludable, la predicación no fuera necesaria. Pero como desde el Antiguo Testamento hasta hoy en día se sigue predicando, es porque cada uno de nosotros sigue necesitando ese alimento espiritual, sigue necesitando ese ánimo a través de la palabra, esa animación, esa exhortación, esa reprensión. Lo necesitamos, lo vamos a seguir necesitando, y hasta que Jesús venga por segunda vez se va a terminar por predicar la palabra de nuestro Dios. Mientras tanto, es deber de nosotros seguir atentos a la predicación, porque es parte, hermanos, de mi adoración. Quiero que pensemos, hermanos, y entendamos que el resultado de mi obediencia debe traer consigo ese crecimiento espiritual que tanto necesitamos. Esto, hermanos, que acabo de mencionar, es lo que vamos a mostrar si nos mostramos, o es lo que vamos a obtener si nos mostramos interesados. Es lo que vamos a obtener si nos mantenemos receptivos, si nos mantenemos deseosos por ser alimentados, por ser edificados y ser fortalecidos a través de la palabra de nuestro Dios. Que la misma atención, no sé cuál sea la parte de la predicación en la que ponemos más atención. Siempre me ha causado curiosidad saberlo, porque no sé si cuando inicia la predicación ponemos más atención o cuando saben que estoy a 2 minutos de terminar la predicación. Pero lo que
debe ser, o el deber ser, al momento de escuchar la predicación, es que mantengamos la misma atención, la misma postura, el mismo deseo de inicio a fin. ¿Sí? No podemos perdernos ninguna parte de la predicación, porque es como si le volteáramos la cara a nuestro Dios, como si no quisiéramos escuchar a nuestro Dios, como si Dios, que se preocupa por mi salvación, como si Dios, que se preocupa por mi alimentación, como Dios, que se preocupa por mi crecimiento, es como si Dios nos estuviera hablando y nosotros no le estamos escuchando. Eso, hermanos, en la sociedad, eso allá afuera en el mundo, se le conoce como falta de respeto. Y en la iglesia, hermanos, no es distinto. No es distinto. Por eso la predicación, hermanos, se debe de recibir con mansedumbre. Dice la escritura en Santiago capítulo 1, versículo número 21, que debemos de recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Honra a quien honra merece, ¿verdad? Dios merece toda nuestra honra, Dios merece todo nuestro respeto en la adoración. Dios merece, hermanos, toda nuestra honra y todo nuestro respeto hacia la palabra que nos es predicada. Dios bendiga.